Hola, damas, caballeros y jóvenes que nos escuchan. Hoy vamos a hablarles de un gran misterio de naturaleza religiosa. Muchos desconocen que hay grandes templos realizados en la roca viva en muchas zonas de Medio Oriente. Si nos concentramos, por ejemplo, en Etiopía, podemos encontrar lo que se conoce como las iglesias de Lalibela. Pero antes de hablarles de la naturaleza arquitectónica sorprendente de las iglesias de Lalibela, voy a hablarles y a traerles un poco de historia de el por qué y cómo se realizaron esas iglesias de Lalibela. Cuenta la leyenda que había un rey de nombre Lalibela, y el rey Lalibela tenía por costumbre, porque era profundamente religioso, místico, espiritual, tenía el corazón muy despierto, y llevaba a su pueblo frecuentemente en peregrinaje hacia Jerusalén. Estamos hablando del siglo XII, donde realizaba esa actividad él con su gente. Y llegaban a Jerusalén y realizaban sus servicios religiosos y sus grandes portentos místicos que realizaban en Jerusalén, y luego se regresaban a Etiopía. Pues ¿qué sucede? Que para ese momento del siglo XII empezó a generarse un conflicto de mucha envergadura en el área de Jerusalén, las famosas guerras santas, donde los templarios, en unión con la Iglesia Católica, se dieron a la tarea, por decirlo en forma sintética, de proteger el área a nivel militar. Y se generaron guerras, lo que conocemos como las guerras santas, en toda Jerusalén. Eso impidió que pudiera ya el rey Lalibela dirigirse con su peregrinaje hacia esas áreas de Jerusalén. Y cuenta la leyenda que un día él, mientras dormía, tuvo un sueño donde Dios le indicó que realizara una pequeña Jerusalén en su misma área, en Etiopía, dado que ya no podía dirigirse hacia allá por los peligros de la guerra de las cruzadas, a Jerusalén. Al despertar, él quedó impactado de esa gran visión, cuenta la leyenda, y fue cuando empezó a construir arquitectónicamente las iglesias de Lalibela, que son 11 iglesias que están ubicadas en forma triangular en el área donde él las realizó. Lo increíble de este nivel arquitectónico que realizó el rey de Lalibela es que él realizó esas iglesias en la piedra viva, construyéndola, y escuchen esto, hacia abajo. Es decir, que él fue esculpiendo la piedra, o se di cuenta que ellos, la gente que él gobernaba, de Lalibela, el rey Lalibela, construyeron esas iglesias en la piedra viva, hacia abajo, que se entiende que tenían que ir cortando la piedra y cortando la piedra hasta realizar esas 11 iglesias, en la piedra viva. Y estamos hablando del siglo XII, donde obviamente no había maquinaria para en piedra viva realizar un portento arquitectónico de esa naturaleza como se observa en las iglesias de Lalibela. Inclusive cuenta la leyenda, que es lo que yo les traigo en captación, para que capten y lo tengan en su mente, porque finalmente les explicaré el por qué y cómo pudo haber ocurrido esas construcciones, y quién en realidad fue responsable o los responsables de realizarlas. Volviendo a esa leyenda, se indica que por el día trabajaban los humanos, la gente común y corriente, construyendo esas 11 iglesias de Lalibela. Y por la noche, dicen que los que las construían, para no detener la obra, eran los ángeles del cielo. Y capten esto, ángeles del cielo, que venían en las noches a construir, a continuar construyendo esas iglesias mientras las personas humanas dormían. Es decir,
se recibió intervención, según indica la leyenda divina, para hacer día y noche esas iglesias. De día los humanos trabajaban, de noche los ángeles, que según se informa bajaban del cielo y comenzaban a seguir la construcción que iniciaron los humanos. Y así realizaron las iglesias de la Ribera. Y ahí ya no tenían que dar el peregrinaje hasta Jerusalén, porque ya tenían su pequeña Jerusalén construida en su propia área de Etiopía, porque esto es en la zona de Etiopía, en Medio Oriente. Si nosotros nos vamos a otra región de Medio Oriente, que se conoce como Jordania, en Jordania, de igual forma encontramos otras construcciones de templos místicos, espirituales, religiosos. Se conocen como las cuevas de Petra. Ahí usted llega y encuentra esas grandes construcciones que se realizaron en la piedra viva también en Petra. El nivel de impresión interesante que tiene las cuevas de Petra, o las ruinas de Petra, como queramos llamarle, es que estas fueron realizadas dentro de la garganta de un gran cañón. Por eso estuvo miles de años perdida esta gran construcción mística y espiritual de Petra, que es como se le llama y se le conoce hoy en día, ruinas de Petra. Pues cuenta la leyenda ahí también que un gran investigador y explorador que iba de vez en cuando a Medio Oriente escuchó la historia de que había unas construcciones muy mágicas y perfectamente realizadas en piedra en un cañón, en la boca de un gran cañón. Y mucha gente escuchaba la historia y como la escuchaban, así la dejaban correr. Pero este gran explorador le dio curiosidad y pidió a personas que le indicaron de la leyenda que lo llevara hacia allí, y lo llevaron. Llegaron a la garganta de ese gran cañón y él sin temor se introdujo por la garganta del cañón hasta adentro. Y cuando llegaron ahí, al final de esa garganta del cañón, se encontraron con la gran maravilla de la construcción, que en realidad es una gran maravilla, de las ruinas de Petra. Unos templos, porque en realidad son templos, para informarles, son templos, para eso se utilizaban como templos, para buscar un refugio espiritual. Ese fue el objetivo de las personas que en algún momento estuvieron ahí mientras tuvieron su nivel de vida ahí, porque luego desaparecieron y quedaron en el olvido las ruinas de Petra, hasta que este explorador finalmente las encontró. Y es un portento increíble, cómo está perfectamente diseñado arquitectónicamente sobre la piedra viva esos templos. Y ahí también hay que captar y cómo lo realizaron, porque estamos hablando miles de años atrás, donde no se tenía la maquinaria para realizar esas obras. Y otra vez los dejo con ese pequeño paréntesis, que al final vamos a explicar de dónde viene el origen arquitectónico de esas áreas religiosas y místicas. Ahora quiero dirigirlos en tiempo y espacio hacia la India. Nos vamos a la India, y en la India encontramos dos niveles de cuevas. De la primera que les quiero hablar es de las cuevas de Ayanta. Uno entra en esa región de las cuevas de Ayanta y queda también súper impresionado, porque esos ya son templos budistas. Pero templos budistas, damas y caballeros que nos escuchan, y jóvenes, realizados también en la piedra viva, esculpiendo de afuera hacia adentro. Ahora la pregunta es, ¿cómo es posible que miles de años atrás, cuando no se tenía la tecnología ni siquiera para hacer cortes tan perfectos como se ven en todas estas construcciones que ya he mencionado, y en este caso en las cuevas de Ayanta, cómo pudieron hacerse esos cortes tan espectaculares? Otro misterio más, que allí queda marcado en la historia. Muchos arquitectos se preguntan ¿y cómo lo hicieron? Porque eso es una cosa increíble arquitectónicamente hablando. En una época, vuelvo y afirmo, donde no había herramientas para realizar en piedra viva ese tipo de trabajo arquitectónico. Si nos vamos a otras cuevas que también están ahí en la India, que se llaman cuevas de Alora. Las cuevas de Alora, igualmente templos budistas,
realizados nuevamente en la piedra viva. Es espectacular cuando uno ve esas construcciones tan perfectas y bien cortadas y bien elaboradas y bien pulidas de esas cuevas, o mejor dijeras templos de Alora en India. Es increíble. Es más, nada más de observarlo, le entra la mística al corazón a quien observa, que esa era la idea de por qué las construyeron con ese nivel tan impactante para la psique humana, a nivel místico o espiritual. Y ahí están otras construcciones en Alora, India, que dejan a los investigadores estupefactos, sobre todo los arquitectos, que se preguntan, ¿y cómo pudieron realizar esas construcciones tan perfectamente elaboradas cuando no había herramientas para realizarlo? Y dicen inclusive que hoy en día sería un poco dificultoso con la tecnología que tenemos de realizar un tipo de trabajo de esa naturaleza. Sería trabajoso. Ahora la pregunta es, ¿y quién la realizó y por qué? ¿Quién la realizó y por qué? Si ustedes buscan información sobre todos esos sitios que ya les he mencionado, místicos religiosos, van a ver que muchos lo asocian a los extraterrestres. Nuevamente, como siempre digo, cuando no se encuentra una explicación lógica que el humano pueda haberlo hecho, entonces vamos y agarramos los extraterrestres, y los extraterrestres lo construyeron. Cosa que es totalmente falso e incorrecto. Cuando uno no tiene información, es lo que hace, inventar historias y achacarle a los extraterrestres lo que en verdad hicieron los humanos. Ahora la pregunta es, ¿y quién los hizo según usted? Pues según la información que poseo, y aquí les voy, existe, y muchos saben de esto, mucha gente sabe de esto, por fortuna hay gente que sabe de esto, sobre todo gente que está en grupos metafísicos, inclusive muchos ufólogos, los que estudian el fenómeno ovni, también lo saben. Y me quiero referir a la Tierra hueca, porque la Tierra es hueca, tiene una entrada por el polo norte y otra entrada por el polo sur, la Tierra, el planeta Tierra. Por esas entradas del polo norte y el polo sur hay entrada hacia un gran continente que hay ahí adentro, en ambos lados del planeta. Hay un gran continente. Normalmente se le llama como la Tierra de Agartha. Y ahí en la Tierra de Agartha existe una gran civilización que, para su información, son grandes civilizaciones místicas, con sensibilidad espiritual. A ellos les interesa más lo divino que lo humano. A ellos les interesa más lo espiritual que lo material. Y ellos, y escúchense en esto, tienen tecnología avanzada. Porque ellos son descendientes, y aquí vamos, son descendientes de dos razas que poblaron el planeta Tierra. Una raza de esa que pobló el planeta Tierra, y estamos hablando de muchos millones de años atrás, en cuanto a esta raza, la raza lemúrica, que existió, aunque usted no lo crea. Nos hacen saber que el hombre desciende del mono y que ese hombre de Neandertal y de Java. Esos son también puros inventos de la ciencia para tratar de explicar lo que no comprenden. Porque en verdad, el mono desciende del hombre. No es el hombre el que desciende del mono. Pero eso sería largo contarle otra historia de eso, porque es una historia aparte. Pero es el mono el que desciende del hombre, no el hombre descendiendo del mono. Porque Dios, cuando hace la creación de animales, que ahí cae el mono, y la creación de humanos, que ahí caemos nosotros, con inteligencia, con intelecto, con sensibilidad espiritual, los humanos. Y aparte los animales, que entre ellos está, vuelvo y enfatizo, el mono, del cual y que supuestamente nos hacen evolucionar con esa mal llevada teoría de Charles Darwin. Y así está la situación. Ahí viven grandes civilizaciones sensitivas a nivel espiritual. Pues para esa información, es obvio capturar, si siguieron por donde los llevaba, concentrándonos específicamente al rey de Etiopía, el rey Lalibela. El rey Lalibela, al tener esa visión divina, se me hace que fue una explicación que él le dio a su gente para que de alguna forma no se sorprendieran cuando vieran a personas vestidas de blanco construyendo con maquinaria tecnológica que podríamos decir extraterrestre, porque son maquinaria sorprendentes, pero son maquinaria terrestre que se realizó aquí mismo. Que ellos hayan recibido ayuda de extraterrestres, porque ellos se comunican con los extraterrestres de otros planetas, porque también la gran fraternidad blanca que viven en la Tierra hueca manejan naves cósmicas, hechas por ellos mismos, desde antes que los extraterrestres llegaran aquí al planeta Tierra. ¿Nos captamos? Desde antes que llegara los extraterrestres al planeta Tierra, ellos se manejaban allí con su gran tecnología.
Igual la raza Atlante, que era la segunda raza de la que les hablaba. Esa vivió 17.000 años atrás. O mejor dicho, desapareció 17.000 años atrás. Vivieron mucho antes que eso. Miles de años atrás, antes de 17.000 años. Pero 17.000 años atrás desaparecieron del plano del planeta Tierra. Y ellos también tenían naves cósmicas y tenían parte de conocimiento de tecnología. Los descendientes de ellos, de los Atlantes, como los descendientes de la raza Lemur, se introdujeron por grandes catástrofes que ocurrieron ahí en el interior de ambos lados. Por un lado tenemos que se metieron los Lemures por el área norte y tenemos los Atlantes que se metieron por el área sur, porque son dos entradas, en diferentes tiempos, en diferentes historias, porque son dos razas planetarias. Surgieron ciertos accidentes en el planeta a nivel cosmológico y planetario que los obligaron a salir, y ahí fue el famoso diluvio universal en el caso de los Atlantes. Y en el caso de los Lemures fueron terremotos que hundieron todo su territorio que estaba en todo lo que hoy es el Océano Pacífico. Así que tenemos ahí esa gran fraternidad blanca, que son los descendientes, cástese esto, son los descendientes de los Lemures y los descendientes de los Atlantes, todavía con naves cósmicas que las manejan, y bien espirituales, sensibles a lo místico, como les dije. Pues para esa información, captando otra vez a Rey Lalibela en Etiopía, es obvio que de algún modo él tenía contacto con ellos. Pero al explicarle a su gente que no iban a entender que eran aquellos seres, pues le dijo que tuvo una visión divina. En otras palabras, para mí, que esa historia él se la inventó, el Rey de la Libera. ¿Para qué? Para no confundir más a aquella gente, a su gente. ¿Y por qué no van a comprender que eran aquellos seres humanos vestidos de blanco haciendo trabajo allí en la noche? Y entonces venían, obviamente, sus naves cósmicas, los intraterrenos, los que viven en la Tierra Hueca, en ese momento del siglo XII. Él tenía comunicación con ellos, de algún modo se contactó con ellos a saber cómo, y en base a eso le pidió una ayuda, que le construyera unas iglesias, porque ellos sí podían construirlas con la tecnología que tenían. Y entonces ahí viene la historia que se inventó, a mi modo de ver, el Rey Lalibela, de que por el día trabajaban los humanos, que sabrá si los ponía a trabajar, para que se creyeran que estaban haciendo algo. Y en la noche venían los hermanos de la Tierra Hueca, los de la Gran Fraternidad Blanca, venían con su nave cósmica, con su gran tecnología de maquinaria, y pensaban perforar la piedra en forma rápida, exacta y definida, porque tenían la tecnología para hacerlo. Y de igualmente hicieron con las ruinas de Petra en Jordania, y de igualmente hicieron con las cuevas o templos sagrados de Ayanta y de Alora en la India. Así que esas construcciones no las hicieron los extraterrestres, las realizaron porque tuvieron algún contacto con algún dirigente de cada una de esas áreas, con algún dirigente de la India, con algún dirigente de Jordania a nivel espiritual, y en este caso con el Rey de la Libela en Etiopía. Y le pidieron una colaboración para hacer lugares sagrados para ellos poder ir a hacer sus niveles ritualísticos a nivel espiritual. Y en este caso el Rey de la Libela no tener que ya ir a que su gente pudiera morir en Jerusalén y tener un lugar místico donde estar. Así que esas construcciones, damas y caballeros, místicas y espirituales de las que les he hablado, fueron realizadas no por extraterrestres, sino por gente de razas anteriores, que fue la raza Lemur, la raza Atlante, que los ayudaron a realizar esas grandes construcciones, porque ellos sí tienen tecnología. Hasta aquí mis palabras, y recuerden, si les gustó el video, manita arriba y compartan. Nos veremos en futuros videos.